yo creo que valdría la pena, como suponiendo que este programa sigue, que aquel en el que don Vladimir nos deleitó con un poema con una dramatización humorística sobre la llegada de Cristóbal Colón, podríamos seguir hablando de algunas cosas relativas a este continente. La verdad es que uno se pregunta por qué los maestros no le enseñaron todo. Sí, así es. Muchas cosas se quedaron perdidas. Don Álvaro empezó a hablar de la mosquitia. Y claro, es un tema muy interesante, pero que tiene para nosotros connotaciones escondidas pero importantes. Es que claro, hay un detalle, vamos a ver, que yo recuerdo es este. Mi perplejidad comenzó a la vez que me enseñaron de Jamaica un afiche turístico de Jamaica. Ajá. Que estaba, en primer lugar, era esplendoroso porque había una jamaicana hermosísima en el afiche. Como todas, son lindas. Y entonces decía, we are. Nosotros somos. Y entonces decía los nombres de arahuacos, African, English. Y aquí es donde me llevé el susto, Costa Rican. Ah, carajo. Bueno, entonces, está bien. No, pero entonces, ¿cómo es esto? A ver, ¿a dónde viste eso? En un afiche que yo no lo podía conservar. Sí, pero entonces mi pregunta a la persona que me lo enseñaba fue, bueno, pero un momentito, ¿de qué están hablando? Me dice, bueno, de la exportación de indígenas de Costa Rica como esclavos a Jamaica. Y según esa persona había habido un arreglo de esos que hacían las jerarquías políticas y comerciales entre la corona y una compañía. En Inglaterra era más corriente que esos empeños de conquista y de exploración fueran empresas privadas que lo realizaban. Un poco como está queriendo hacer Trump con el espacio ahora. Sí. Entonces, yo me quedé con esa espina. Y claro, también había oído de experiencias similares por el Pacífico del envío de indígenas costarricenses a Perú en relación con la explotación de las minas de plata, ¿verdad? Pero eso siguió ahí en mi oreja mucho tiempo, y entonces cuando estaba dirigiendo la editorial de la Universidad de Costa Rica, hubo una actividad de la UNESCO, de la cual ahora Trump está retirando a Estados Unidos. Vi ahora la noticia en la mañana. ¿De la UNESCO? De la UNESCO. Loco, entonces yo puse que era lógico, ¿cómo Trump no iba a retirar a su país de la UNESCO si tiene la palabra cultura en su nombre? Sí, claro. Pero, hey, claro. Sí, a partir de... Perdón. Es que me he llevado una sorpresa. Está en la red, pero grabado, que Tillerson dijo que Trump era un imbécil. Sí. Y tenía razón. No, yo sé que eso, pero ¿cómo? Y la respuesta, ¿viste la respuesta? Sí, ahí claro, está grabada. Dice, ya me enteré, yo quisiera que nos hicieran un examen de, ¿cómo le llaman eso? Del IQ. Sí, el IQ, a ver quién gana. Esa fue la respuesta. No, pero yo puse la noticia que Trump, que Estados Unidos está hundido, porque el presidente Trump acaba de informar que su secretario de Estado es menos inteligente que él. Sí. Bueno, el asunto es que... Bueno, no fue así, pero más o menos. Viene esta actividad de la UNESCO, que era una de esas actividades bonitas. Convocan a un seminario, congreso, no me acuerdo, sobre el impacto de la revolución haitiana en América, el continente, y no solo en Centroamérica. Y ahí vienen muchas cosas más que todo en Colombia, de Mosquitia y tal, de Jamaica. En realidad, los exponentes presentaron unos trabajos extraordinarios sobre el tema. Me acuerdo que hay uno curiosísimo, que es el niño negro
de una escuela de Luisiana que hace una composición escolar que existe sobre las aventuras de su hermano que formaba parte de la hueste de Walker. Sí, sí, y cuenta unas cosas, claro, no, es lo que el niño oía en la familia por la información que tenía de su hermano. Del hermano. Bueno, o sea que había un negro en las filas de Walker, por lo menos. Sí, sí. Bueno, pero el punto es este, resulta que viene el tema de cómo se va a... Ese negro fue el primero que mataron. Estoy bromeando. Sí. Llega el momento de Sí. publicar eso. Y entonces hubo un arreglo para que lo publicara en un solo volumen la editorial de la universidad. Y ahí me tocó entrar a mí porque había 7 de esos 15 que eran en inglés. Y como no había cómo pagar traductores, los traduje yo. Esa era la historia ahí, porque la verdad es que la gente cree que uno está vago. Y no, fue una experiencia brutal para mí, porque imagínense, leerlos y además, y ahí es donde vino para mí la aclaración de cómo era el asunto de los Moscos. de los costarricenses en Jamaica. Ahí está, se aclara bien que había correrías de los mosquitos, Sí. por el Caribe. Sí, claro. Incluso en Costa Rica. Sí, claro, en Matina. Y el número, que en un número de años no muy largo, pero tampoco muy corto, el número de costarricenses, indígenas costarricenses, pero costarricenses, que fueron capturados por ellos y vendidos como esclavos en Jamaica era como de 2000. Ver qué importante. Entonces, eso, en el momento que yo leí eso, mira el afiche Ahí famoso. está. Ahí Claro, está. claro. Porque son muchos para esa época. Claro, Para que claro. lleguen al afiche deben haber sido muy machos. Bueno, o hacendosos, o Hacendosos. conocidos, o cantaban muy lindo. Dedicados al oficio. A lo mejor parte de ¿cómo se llama ese gran cantante jamaicano que Bob Marley? A lo mejor Bob Marley era descendiente de ellos, ¿no? Sí, claro. No, pero es muy lindo eso, porque fíjese que uno Sí, yo sí. No, qué interesante. años y años con esa, Y toda la región está mezclada. por lo menos 10 años tenía yo de tener eso en la mente. Claro. Y de pronto, haciendo mi trabajito ahí, Ya. me cae la peseta. Pero ahora devolvámonos. Entonces nosotros tenemos negros que entraron por Matina, que fueron los que trajeron. Pero por la Mosquitia nos llegó una parte de negros que penetra por la parte norte del territorio. Por eso es que hay negros en Guanacaste. Sí, Ajá. sí. Hay una parte de cultura negra en Guanacaste. Pero hay una Que es cosa muy separada interesante, de la de perdón. Matina o de la de Limón. Sí, sí. Son dos raíces diferentes. Yo no sé si alguno de ustedes conoció al Negro Morgan. El papá del Negro Morgan era un viejo distinguidísimo de Guanacaste. Y es otro tipo de... Es decir, el negro, el color es igual, pero mucho más culto, mucho más preparado. No sé por qué. ¿Cuál es la...? Pero no, es que... Y hablan español. No, ahí en esos documentos que están, en ese libro ese libro es uno de mis orgullos como editor, porque yo conservo un ejemplar ahí como un tesoro que dice que nunca se va a reeditar. Ahí se aclara que una de las pérdidas que tuvo la población caribeña de Nicaragua cuando, a raíz del tratado Inglaterra-Nicaragua, en 1858 creo, Inglaterra se retiró, dejó de ser protectorado Mosquitia. Una de las pérdidas que sufrieron ellos fue el deterioro inmediato y radical de la educación, porque ellos tenían un esquema educativo muy bueno. Es decir, fue una pérdida para la población de la región. Entonces quiere decir que no hay ninguna... Yo conozco a un... en Vargas Araya vive un descendiente directo que una vez me prometió enseñarme documentación que tenía de la familia, pero después no cumplió. De uno de los
gobernadores de Mosquitia, pero hay que tener, no se llamaban gobernadores, se llamaban algo así como, tenían un título que en Costa Rica existe para otra cosa, ahora lo olvido, Contralor o algo así, que lo nombraba Kingston, Jamaica lo nombraba. Sí, claro. Y una de las cosas que se narran porque tenía carácter de protectorado. Sí, era un protectorado, bajo claro. la protección inglesa. el rey de Jamaica, de Mosquitia, en un momento dado, estaba hasta aquí de un gobernador, ese pseudo gobernador, que era del apellido de ese amigo que yo tengo en Barra él es descendiente de él. Ajá. No lo quería, entonces quiso pedirle a la corona británica que le nombraron gobernador directamente, como hacen ahora en Jamaica y en Canadá. Sí, y entonces, vea qué divertido esto, contrató a un armador inglés, pero un inglés un poco tránsfuga. Él era simpatizante de la causa independentista de los estados de las colonias. Se entrevistó con Benjamin Franklin incluso y todo. Este armador se encargó de llevar a dos hijos de él y a un líder indígena que apoyaba al rey a Londres a pedirle a la corona que hicieran ese cambio. Este armador lo llevó y estuvieron en Londres como 3 meses. Se enfermó el hijo del rey y incluso hay toda una historia de eso, pero los ingleses se olieron que el armador era un agente doble, entonces decidieron que ya no podía traerlos y los trajeron en otro barco y lograron el objetivo. O sea que espías había desde esa época. Exactamente, es que todo eso es tan bonito. ¿Qué había en esa época? Espías. Ah, claro. Era un agente doble, un James Bond. Claro. James Bond de la época. Sí. Sí. Pero ese señor, el armador, ahora sí, es otro detalle importante. Ahora no voy a echar veneno aquí. Ese señor había iniciado la plantación de no me acuerdo qué cultivos especiales al norte del río San Juan con autorización de Cartago, porque esa región estaba bajo la administración de Cartago. Es decir, Cartago, Costa Rica, llegaba hasta muy al norte. Y es curioso, en ese momento, para España, ahora sí, hablamos de España porque España se sentía dueña de esa región, que no era claro. Ella le atribuía la administración de la mitad más o menos de Mosquitia a Cartago y la otra mitad, es muy divertido, a Cartagena, era colombiana. Bueno, para España. Porque existía de las primeras divisiones administrativas que se hacen del territorio centroamericano, se hace lo que se llama el Ducado de Veragua y esta parte. Entonces, eso venía desde Panamá, subía toda la mitad de Costa Rica y subía por el norte hasta arriba. Sí. Así fue, esa es la primera parte. Entonces usted coge, Nicaragua no tenía, técnicamente para España, Nicaragua no existía. Nicaragua no tenía costas en el no tenía. Era para España, vistas de España eran Cartago y Cartagena, de ahí para arriba, de ahí sale que la isla de San Andrés sea colombiana, por ejemplo. Sí, San Andrés y Providencia. Ese armador que luego los ingleses descubrieron que era un doble agente, tenía cultivos al norte del río San Juan con autorización de Cartago. Y es más, hay un líder indígena de la región cuyos hijos se educaron en Cartago, en la ciudad, en la muy noble y leal del futuro. Y todo eso es tan entretenido, es decir, No, si cuando uno se pone a escarbar, es apasionante, se va encontrando uno. Y claro, eso de la Mosquitia a mí todavía no he terminado, estoy escarbando ahí el librillo. Hay una... Por cierto.
hay otra, para mí, una incógnita tremenda. Pues no incógnita, simplemente una sorpresa. ¿Cuál es el sentido de la vida? No, ¿Cuál es el sentido de la No. muerte? Más bonito. Haití. El potencial de Haití, cuando Toussaint empieza la cosa que le ayuda a Bolívar a regresar, le da armas, todo, cómo de repente siendo tan extraordinario en ese momento, se aplasta. Mira, esa explicación es muy Es- fácil, pero los racistas tratan de ocultarla. Un día un idiota me salió ahí en la red con el cuento de que Haití, que había sido una gran colonia, había por haberse independizado, Hombre. hablando de Cataluña, casi lo mandé al diablo y lo bloqueé. ¿Cómo se le Sí, ocurre? sí. Resulta que Haití, efectivamente, Saint-Domingue, la Sí, sí, colonia francesa, era la más avanzada del continente. Definitivamente. Del continente. Eso es lo más interesante. Cuando vino la rebelión negra, que sobrevino porque los franceses suelen ser idiotas profundos cuando pueden, perdón, ellos habían encontrado Hay un libro sobre eso. un nicho de sobre la rebelión. enriquecimiento muy cómodo. En África había dos guerras entre reinos africanos que peleaban con técnicas europeas y armas europeas. Uno de ellos era Dahomey, pero esas guerras eran Dahomey contra alguien y otros dos, todos en el Golfo de Guinea. Pero eran dos guerras separadas. Entonces, los franceses encontraron que podían sacar mucho provecho de comprarle prisioneros a los cuatro, prisioneros de guerra. Más barato. Y más fácil de conseguir, porque Sí, estaban claro. ya amarrados porque eran prisioneros de guerra Sí, sí, y se los traían. Entonces, el número fue enorme. Y claro, eran gente aguerrida, jóvenes, muy disciplinados, porque ahí eran soldados a la europea. Y entonces, con eso estaban explotando la agricultura. Y era la colonia más próspera. Pero no se dieron cuenta que habían metido el diablo en la casa. Porque estos africanos eran africanos, no brutos. Eran además una clase muy... No, ellos eran toda la gama que puede haber en la soldadesca de cualquier país. Sí, sí. Había nobles. Sí, 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 Y eso Toussaint fue. Louverture era un príncipe, más o menos. Sí, sí, algo así. E incluso no se daban cuenta los franceses que ese esclavo, que se llamaba, como se llamara, los demás esclavos, cuando él salía a algo, lo llevaban en caleza. Claro que eran de cuatro etnias diferentes, pero de pronto empezaron a darse cuenta que eran africanos y que los estaban fregando y explotando y todo lo demás, y se organizaron, y ahí la revuelta tan exitosa, porque Con tradición de revueltas, porque la primera revuelta en Haití de negros es de 1791 Ajá. y la revolución triunfante de la independencia es 1804. Entonces tenían casi 15 años de estar Sí, en claro. revueltas y levantamientos. y entonces ahora, cuando ellos logran la independencia, Que fue la primera. ninguna potencia en América europea Latina. quiere reconocerla, porque Claro que no. alguna simpatía tuvieron en las colonias americanas. Incluso el primer ministro de justicia de Haití fue un jurisconsulto negro de los estados del norte de Estados Unidos. Pero tiene una repercusión muy importante porque al impacto de las colonias europeas del Caribe, especialmente las inglesas y francesas, se empiezan a hacer modificaciones legales para el trato con los negros y eso. Y aún durante el periodo español de dominación, allá por 1817, si no me equivoco, el rey de España emite un decreto que elimina el tráfico de esclavos. No elimina la esclavitud, elimina el tráfico de esclavos. Entonces, eso es repercusión de esa revolución. Claro, claro. En las colonias francesas como las otras, ya ahí hubo resultados, consecuencias importantes. Pero lo interesante es que entonces Haití sigue siendo el productor de ron y de melaza que era. Pero entonces ahora vino. Ron Barbancourt. Llegó, Que es de lo mejor del mundo. Yo creo que no compite con el ron Centenario.
El ron centenario es muy bueno aquí en Costa Rica. Ah, pero que va. El Barbancourt, que además es caro. No, yo, Bueno, yo no, Es excelente. yo no voy a terciar en esa conversación de borrachos. confieso que yo no soy tomador. No, no, yo no. No, yo no Pero es muy rico el ron. Pero el Barbancourt es un ron Sí, sí. que es muy bueno, ¿cierto? Sí, Sí, es muy bueno. Yo le eché esos probaditos cuando Yo antes, y no, antes tampoco, yo alguna vez lo compraba para invitados, nada más, porque yo no tomo, pero para invitados, para ofrecerles un licor fino. No, es que de veras Pero yo no lo he vuelto a ver aquí en Costa Rica. No, aquí no llega. Ya, no, ya, Muy antes caro. llegaba. Sí, antes llegaba, sí, pero ya no. Bueno, Lo ahora consigue uno en Estados sigamos con el Unidos a ron. precios de Sigamos lujo. con el ron de Fernando. Fernando estaba en la producción de ese ron. yo Ay, estaba en la fábrica de licores cuando empezó. Hombre, pero el No, ron de estabas aquí, explicando la. bueno, ¿qué pero- pasó de con Haití. el ron de aquí? El ron de aquí, el viejo especial, se cotizaba en el mundo como un gran ron y ya no. No, bueno, hacer buen ron es una tradición caribeña Sí, sí. Y bostoniana, por supuesto, Sí, porque la sí, melaza sí. se llevaba a Boston y se hacía ahí buen ron. Ahora, lo que le pasa a Haití después es una serie de avatares políticos entre los cuales está la traición de la República Francesa. Sí, bueno. Fue la República Francesa la que asesinó a Toussaint Louverture. Sí, sí, claro. Entonces ellos se volvieron amigos de la corona española. Y los haitianos derrotaron a 4 ejércitos europeos. Primero a los franceses de la colonia, después al ejército francés napoleónico, después al ejército británico en una invasión y por último a un ejército español que los quiso echar. ¿Cómo se llama la novela que habla de todo eso? El de un autor extraordinario. De Carpentier. No. Ese. Ay, Dios mío. Estoy mal de la memoria. Que lo hablamos con Beto Cañas aquí, lo discutimos. El francés. Sí. Bueno, pero hay que aterrizar. Que la hija es la que estaba allá, la hija del autor, del escritor este. No. Espérate, estamos confundiendo. No, es que es interesantísimo. El autor, sí, Sí. de Víctor Hugo. Víctor Hugo, exactamente. Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo. Pero no. Víctor Hugo. No Ramírez, no. Bueno, ese que